Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes, la extraña resurrección de Joan Norcott. Fíjense, a mediados del siglo XIX llegó a manos del Dr. Henry Sampson la copia de un viejo manuscrito redactado 200 años antes por un antiguo parlamentario llamado John Maynard, donde este hombre narraba un caso muy extraño de tipo judicial del cual había sido testigo y que en apariencia se resolvió gracias a que la víctima regresó momentáneamente a la vida para delatar a sus asesinos. Bien, el crimen tuvo lugar en Herefordshire, condado cercano a Londres, durante una noche de 1629. A la mañana siguiente, Joan Norcott aparecía degollada en su propia cama. Y además de la víctima y su hijo pequeño, bajo el mismo techo vivían también su marido, su suegra, su hermana y el marido de este, quienes declararon que la muerte de Joan se debía a un suicidio. Sin embargo, la escena del crimen y la personalidad de la víctima no parecían apoyar esta hipótesis, por lo que el jurado solicitó al juez la realización de la prueba del tacto, un viejo procedimiento judicial todavía vigente en aquella época y que se basaba en la creencia de que el cuerpo de la víctima de un asesinato reaccionaría de alguna manera al contacto con su asesino. Así que 30 días después de haber sido sepultado, se exhumó el cadáver de Joan Norcott. Las 4 personas adultas que compartían casa con ella fueron instadas a tocar el cuerpo una por una. Y según los testigos, este cuerpo comenzó a sudar y adquirió un tono sonrosado, como si la sangre volviese a fluir por sus venas. Entonces abrió primero un ojo y lo volvió a cerrar, y repitió el guiño 3 veces a la vez que les apuntaba con su dedo índice y lo volvía a retirar. Finalmente regresó a su estado anterior, dejando a todos los presentes, pues ya se pueden imaginar, entre estupefactos y aterrorizados. A pesar de la espectacularidad de los resultados, esta prueba no bastaba para condenar a los 4 familiares de Joan Norcott, pero sí para abrir un juicio y sentarlos definitivamente en el banquillo de los acusados. Y claro, aunque en este primer juicio fueron absueltos, este se repitió tras la apelación del hijo de Joan y esta vez se presentaron pruebas que descartaban definitivamente la teoría del suicidio. La cama sobre la que había sido hallado el cadáver apenas estaba revuelta, lo cual parecía indicar que el mismo había sido movido de sitio. El cuchillo estaba demasiado lejos de la cama como para que lo hubiese empuñado la propia Joan, y esta tenía, además de la herida en la garganta, tenía el cuello roto. Por último se supo que había huellas ensangrentadas de otra persona sobre su cuerpo cuando fue hallado. Y así, el posible móvil todavía no estaba claro, pero todo parecía apuntar a los acusados como autores del crimen, o al menos como encubridores. Bueno, pues el marido, la suegra y la hermana de la víctima fueron declarados culpables y condenados a muerte a pesar de sus protestas. El cuñado fue absuelto y finalmente la mujer más joven se libró de la horca por estar embarazada. El doctor Sampson publicó el caso en 1851 en la revista Gentleman's Magazine and Historical Review, muy famosa en aquella época. Allí había un tabernero llamado Hunt que le había proporcionado la copia del manuscrito original de Maynard, quien a pesar de seguir todo el proceso atentamente, no fue testigo directo de la temporal resurrección de Joan Norcott. Su descripción del suceso se basaba en el testimonio del clérigo que debía dar fe de ella, así como de otros testigos, ¿verdad? Pues bien, si se confía en la cadena de transmisión de la historia, es decir, Sampson, el tabernero Hunt, el copista o los copistas que reprodujeron aquel manuscrito de Maynard y el propio Maynard, más el clérigo testigo del evento, pues hay que admitir que se trata de un hecho
completamente inexplicable. Así que ya lo ven, en este tipo de temas siempre hay verdades y falsedades. Pero en esta ocasión yo solamente se lo he contado. De ustedes depende creerlo o no creerlo. Soy Ángel Luis Fernández. Muchas gracias por su atención.